Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición de Desde el Bullpen, capítulo o episodio número 6. Yo soy Agustín Díaz y voy a saludar a Rafaela Santa Fe. Allí está Diego Becasese, mi compañero. Diego, ¿cómo andamos? Hola Agus, buenas noches, todo bien por acá y bueno, esperando debatir las novedades de Grandes Ligas que está todo bastante caliente. Bastante caliente, así es. Ese obviamente fue el motivo que nos impulsó más que nada a grabar hoy, porque han habido novedades y tengo la sensación, tampoco hay que ser un genio, que no son buenas. Nos vamos a estar metiendo en ellas ahora mismo. Pero Diego, antes de arrancar con la información pura y dura, no sé a vos, pero para mí reina un pesimismo importante que al menos hasta la semana pasada yo no lo tenía. No sé qué opinión te merece, qué pensás. Lo primero es que si los ánimos estaban un poco caldeados con ese plan de hacer el 50% de las ganancias, de repartirlo entre dueños y jugadores, que vale la pena aclarar, fue todo humo, nunca se materializó. Me parece que Pasa, Nightingale y algún que otro más juegan para el lado de MLB porque tiraron el humo y me parece que fue más para sondear a ver cómo venían los ánimos que para otra cosa, porque nunca hubo nada oficial, todas las fuentes de ellos, que en teoría son los más confiables, y nada, ayer a la tarde, cuando empezó a explotar Twitter y todos los insiders, con esta propuesta que salió, me parece que el recibimiento fue peor de lo que se esperaba, porque no sé si los jugadores sabían que lo de 50 y 50 no existía, pero bueno, lo que proponen ahora los dueños me parece que los terminó de molestar y ojalá que no, pero puede ser la gota que calme el vaso y que termine de caldear los ánimos y que nos vayamos a una temporada sin partidos. Ojalá que no, pero en sí la propuesta va por el lado siguiente, lo primordial, lo que más ruido hizo o está haciendo, es que en esta nueva propuesta de MLB oficialmente al sindicato de jugadores se propuso reducir los salarios más altos de la liga, eh, o sea que le están pidiendo a los jugadores que más ganan, que son los más conocidos, que son los que más marketing mueven, los que más camisetas venden, los que más hacen capaz que la gente quiera ir a los estadios, les están pidiendo a ellos que dejen de ganar tanta plata para que se pueda jugar esta temporada que ya está chanfleada de arranque, que está mal destinada de arranque y ojalá se puedan causar. Eh, Según los números que estuvimos viendo, que son estos que bueno que salieron a la luz por los periodistas que están más metidos en tema, como Jeff Passan de ESPN, como Nightingale del USA Today y alguno más que ahora se me escapa. eh, sí, las cifras que se reducen serían muy significativas, y a uno lo lleva a pensar muchas cosas que vamos a estar tocando en el episodio de hoy, pero más que nada, o por lo que me gustaría arrancar, Diego, y te cedo la palabra para tus primeras impresiones, eh, si no da la sensación, o al menos a mí me la da, de que los dueños y la liga en este caso están buscando generar conflictos adentro del sindicato, porque si bien la mayoría son jugadores, la mayoría de los jugadores de MLB cobran muchísimo menos que las millonadas que cobran Trout, que cobran los Verlander, los Gerrit Cole, eh, ponerte a este grupo de grandes jugadores en contra, aunque sean los menos, puede ser muy negativo, y más si pensamos en esto de dividir el típico dicho divide y conquistarás o divide y reinarás. Más o menos, ¿cuáles son tus primeras impresiones de esto, Diego? Sí, exactamente, pensaba en el mismo dicho y que nada, Grandes Ligas sigue con su estrategia, ahora ya firme, con algo concreto,
de pasarle la pelota a los jugadores y que en caso de pasar algo que la temporada no se juegue o que no haya un acuerdo, es problema de ellos, porque nuevamente los pone ahí en la duda, en la decisión de, como vos bien dijiste, de sus jugadores estrellas, de ser solidarios con lo que menos tienen, ellos perder muchos millones de dólares para que sus compañeros que ganan menos puedan recibir la totalidad de su sueldo y así los números cierren, entonces podríamos tener la temporada. Por ejemplo, voy a nombrar, yo te pasé hace un ratito este dato, de 900 jugadores en el roster activo que había en el Sprint Training, que se canceló a mediados de marzo, 44 cobraban más de 20 millones de dólares, que serían las grandes figuras, como dijiste vos, los Trout, los Verlander, ahora los Gerrit Cole, los Harper. De esos 900, 369 cobraban el mínimo. Y bueno, los que faltan están ahí en los rangos de los 4, 5, 10 millones según su rendimiento y sus años de servicio. Así que acá claramente los dueños obligan al sindicato de jugadores a resolver internamente a ver qué quieren hacer. Si los que más dinero cobran resignan para que haya temporada y que sus compañeros cobren, o si directamente el sindicato se hace fuerte y no acepta la propuesta y los mejores pagos de las grandes ligas siguen teniendo su bienestar, entre comillas, porque no les hace falta, no les haría falta este dinero en teoría, siguen así y los que van por el mínimo, bueno, tendrán que ingeniárselas para pasar un año sin jugar, porque recordemos que si no hay temporada, hasta que no empiece la temporada regular el año que viene, los jugadores no cobran más un peso por jugar, salvo lo que le adelantaron estos 170 millones cuando se firmó este convenio polémico que cada parte lo interpreta como quiere. El mínimo de Grandes Ligas hoy está en 563.500 dólares por el año, por la temporada completa, Exacto. si no hubiese sin ninguna pandemia, si hubiese los 162 Sí, juegos de temporada regular normales. Y la gran mayoría, bueno, no, sí, la mayoría de los jugadores, eh, me corrijo porque no tengo los números reales y no quiero decir cualquier cosa, pero claro, muy buena yo los parte. tengo, Cabo. Tenés la Lo cantidad que de jugadores. ganaría, No, sí. ¿cuántos cobran el mínimo? ¿Cuántos cobran estos 563.000? 389 jugadores. Bueno, esa cantidad de jugadores, de aceptarse esta propuesta que circuló en estos días, pasarían a cobrar, en vez de esos 563.000, pasarían a cobrar 262.000, que sería un 43% del original, de esos 500 y pico mil, con lo Claro, cual serían los menos afectados claro, en cuanto a recortes, ¿no? Obviamente que no, aunque no sé, aunque Trout gane en vez de 35, que gane 7, eh, va a ganar mucho más que el que gane el mínimo, pero lo que quiero decir es que lo que se busca con esto es que los jugadores que cobran el mínimo sean los menos afectados y que en cambio los que más cobran la paguen ellos y eso a uno lo hace pensar ¿por qué deberían ser ellos los que paguen los platos rotos de la temporada? Algunos numeritos más para entender más a fondo la situación. Esto lo sacamos de la nota de ESPN. Quienes iban a cobrar más de 30 millones para este año 2020 van a pasar a cobrar, de aceptarse, obviamente, van a pasar a cobrar de 30 millones, van a pasar a cobrar entre 6 y 7 según Spotrac, que es una página dedicada a los factores económicos de las ligas estadounidenses. Son 7 los jugadores que iban a cobrar que son los que más cobran, obviamente, en orden del que más cobra al que menos son Gerrit Cole, Mike Trout, Stephen Strasburg, Nolan Arenado, Justin Verlander, David Price y Zach Greinke. Eh,
Y después el escalón que viene abajo lo podemos ubicar más o menos entre los que cobran, entre los que iban a cobrar entre 20 y 25 millones, pasarían a cobrar entre 5 y 6. Así que son saltos enormes, no hace falta decir más que los números, porque de más de 30 a 6 7 es una diferencia abismal y a uno lo lleva a pensar, yo lo primero que pensé, Die, y lo decías vos un poco antes, es por qué la MLB le ofreció directamente esta escala a los jugadores en lugar de decirles a los jugadores a qué número tenían que llegar para que la temporada pueda ser real, pueda llegar a realizarse y dejar que los jugadores lo acuerden sindicato, de las puertas del sindicato, de las puertas del sindicato hacia adentro. ¿Me explico? Sí, sí. Yo creo, la verdad que no recuerdo bien cómo son las negociaciones salariales, pero a mí lo que me llama la atención que no haya una mesa de diálogo, de negociación con representantes de los dos lados eh, virtualmente, porque lo que da a entender todo lo que se publica, y lo que se ve en las redes, es que los dueños hacen una propuesta, ellos creen que lo que le conviene es hacer esta escala de reducción de sueldos, entonces la prueba y se manda al sindicato de jugadores. Tal vez por esta vez extraordinaria deberían participar todos los componentes de esta sociedad, de lo que es Grandes Ligas, bueno, y entre todos llegar a un acuerdo o plantear los puntos básicos para que después, como bien decís vos, por ejemplo, el sindicato de jugadores sentarse a limar las asperezas que haya sobre el plan propuesto y los dueños, por su lado, hacer lo mismo. Pero bueno, parece que está dado así el escenario que se propone, se analiza, se vuelve con una contraoferta y así está todo muy difícil. Y como bien decís vos, hay mucha gente que opina esto, que por qué el sindicato, mejor dicho, por qué los que más cobran tienen que resignar su dinero y también eh, ayer leí un par de tweets de Arturo Marcano que él decía que el sindicato en muchos años de peleas logró estar como está ahora, si bien un poco debilitado por los últimos años, pero con muchos logros, no tendría por qué resignar esto y que al contrario lo ve más fuerte que nunca, entonces creo que va a haber pelea, que va a haber una contraoferta y esperemos todos que lleguen a un acuerdo, porque si no va a ser muy triste pasar una temporada de grandes ligas, una temporada sin grandes ligas, mejor dicho. Y a uno lo lleva a pensar en algo que hablábamos en capítulos anteriores, que es justamente que todo tiene un sentido de por qué se hace de esta manera, y es para que los jugadores digan que no, para que los jugadores sean los que tengan que decir que no y tener que plantear una contraoferta Claro, y seguir perjudicando la imagen de ellos, que queden ellos como los codiciosos, como los que no quieren jugar ganando menos plata o percibiendo menos ingresos. Otra cosa que creo importante y que escuché críticas o leí críticas entre hoy y ayer es que, y lo mencionaba Trevor Plouffe, que ya lo hemos citado anteriormente, es este exjugador, entre otros equipos de los Minnesota Twins, que participa de un podcast que es muy recomendable, que es Talking Baseball, que lo lleva adelante John Boy, el chico que llevó medio adelante el scratch a los Astros con el robo de señas, decía que y porque es un exjugador que está en contacto con jugadores, que el sindicato también está muy caliente porque la propuesta esta, eh, en vez de, en vez de pasársela directo a los jugadores, primero salió en la prensa, primero salió, y lo decía él, primero salió en el USA Today y minutos u horas, pocas horas después o pocos minutos después, recién ahí llegó a los jugadores, que obviamente uno pensaría en el mundo ideal o en el que todos pensamos que estamos, que debería ser más bien al revés, ¿no? Que deberían los jugadores no enterarse porque un periodista sube en primicia la nota o porque lo tuitea, pero ese es otro factor que también pone a los jugadores un poco para atrás y que la recepción de esta nueva propuesta
fue pésima porque sí, porque si bien nada, los afectados son la menor cantidad de jugadores de la liga, sufrirían un recorte masivo y también es esto de estar queriendo dividir, cuando los jugadores en teoría tienen que estar más juntos que nunca para pelear por las cosas que se ganaron y que se pelean de hace años. eh, es un claro, para mí es un claro mensaje de querer ensuciarlos, de querer ensuciar las aguas, como se dice. Sí, Agus, yo creo que desde que se empezó a discutir empezar la temporada por allá, decían fin de mayo, junio, me parece que cuando se empezaron a hablar de los planes económicos, sobre el recorte, sobre que iban a necesitar que los jugadores resignen un poco de sueldo porque no iban a poder jugar con público, está claro que la estrategia de los dueños siempre fue de poner, como decís vos, a los jugadores como villanos ante la gente. Eh, Porque siempre se enfocó en los jugadores y que ellos no querían resignar dinero cuando son millonarios y en Estados Unidos y en todas partes del mundo por el coronavirus hay un montón de gente que perdió su trabajo o que está suspendida o que tiene problemas económicos y tenemos jugadores profesionales de béisbol que ganan millones y no quieren resignar esos millones para practicar deportes profesionalmente. Entonces, eso, por un lado, siempre estuvo claro que la estrategia de los dueños y las grandes ligas era poner en el ojo de la tormenta a los jugadores. Y otra cosa, volviendo al tema de lo que dijo Plouffe, eh, a mí lo que me llama mucho la atención es que todo lo que sabemos de grandes ligas es por los insiders y que grandes ligas como institución no lanzó partes de prensa, nada, informando cómo iban a ser las propuestas, ni esta actual, o quizás sí, y nosotros no tenemos acceso, pero yo creo que si la prensa lo hubiese tenido acceso ya Sí, lo hubiésemos se hubiese visto. publicado. Eh, o mismo con lo que pasó con la semana pasada, con esta propuesta del 50% que al final terminó siendo humo, como dije antes, me parece que Grandes Ligas está fallando en el tema de la comunicación oficial. Y tal cual es así, como dice Plouffe, no puede ser que los periodistas, por sus famosas fuentes anónimas, sepan antes que los jugadores que son los protagonistas y los que tienen que tomar decisiones. Así que me parece que Grandes Ligas está pifiándole un poquito en esta negociación, pero bueno, yo creo que nos dan puntadas sin hilo y es todo parte de la estrategia. Seguramente, seguramente para terminar de citar al amigo Plouffe, también decía algo interesante, que de la propuesta anterior, que era la de dividir, en teoría, la propuesta anterior, ¿no? El que se había hablado la semana pasada, de dividir 50 y 50 los ingresos, de aceptarse esta nueva medida de la que estábamos hablando hasta recién, de los recortes a los sueldos más altos, los jugadores en vez de recibir un 50% pasarían a recibir un 42%, o sea, parece joda, o sea, hablando, hablando llanamente, de una propuesta inicial, haya existido formal y oficialmente o no, pero se charló y se charló de un 50-50. Los jugadores te digan que no, ofrecerle menos parece un chiste. Pero bueno, Sí, sí, no, parece una tomada de pelo y nada, buscando irritar, meter el dedo en la herida para que esto siga sumando vapor a la caldera y explote. O sea, parece que los dueños quieren el confrontamiento, quieren pelear y nada, no sé. Manfred está llevando esta estrategia a cabo con uno, supongo, los mejores abogados que puede tener a disposición, así que está todo muy turbio, muy complicado. Esperemos que se disperse todo este humo que hace un par de semanas que ya se ve que está muy complicado. sí, sí, seguramente en los próximos días nada, seguirá esta novela que arrancó hace ya un tiempito y en teoría en los próximos días vamos a tener novedades, porque además, si quieren arrancar como se barajaba a comienzos de julio, estamos ya casi a comienzos de junio y hay que hacer nada, un entrenamiento primaveral, un 2.0 reducido seguramente, obviamente,
pero yo creo que el factor tiempo, el factor reloj, empieza a jugar también un- un papel importante teniendo en consideración que no van a querer que la temporada arranque mucho más atrás de los comienzos de julio, si tenemos en cuenta ya para septiembre, en teoría, debería arrancar la NFL y en Estados Unidos nadie quiere competir con la NFL, que se sabe es la número uno en cuanto a audiencias, en cuanto a gente que lleva a los estadios. Así que no sé, en este caso, Diego, quién puede estar llegando a usar este tiempo, a usar este factor, el factor tiempo, a su beneficio. Uno pensaría que los dos bandos, sindicato y liga, tienen motivos para, para, para hacer que el tiempo juegue para ellos, pero la verdad no estoy seguro en este caso. Sí, Agus, en un par de notas mencionan el sábado 6 de junio como la teórica fecha límite para sí o por no para cerrar un acuerdo. Y yo creo que a ninguno de los dos bandos le cae bien esto y ninguno va a tener ventaja o desventaja. Me parece que nada, se van a tomar el tiempo, van a hacer números y ojalá afinen el lápiz y podamos tener temporada ahí dando vueltas otras propuestas, como por ejemplo la de que los jugadores no verían con malos ojos que le paguen eh, el dinero prorrateado como se firmó y como estaba establecido en el acuerdo, pero a un par de años más adelante, como es conocido como el dinero diferido, tal vez le pueden pagar una mínima parte y el resto en 2 o 3 años y dependiendo del acuerdo de cada jugador, puede ser con interés o sin interés. La mayoría obviamente elige que le paguen lo que le deben con intereses, pero hay otros jugadores que son más apegados al equipo, ¿no? También se está hablando que si las reducciones de sueldo podrían tener como un tope del 10% de los sueldos, podrían, podrían aceptarlo los jugadores, pero bueno, son todos supuestos y los ánimos están muy caldeados. Yo creo que la propuesta tiene que ser seria y superadora para que los jugadores la aprueben. Y un efecto secundario, haciendo de lado lo que sea que tengamos, que ojalá que se juegue, aunque sea, no sé, aunque sea un torneo, perdón, un torneo corto ahora, este 2020, un efecto secundario que queda en segundo plano porque estamos con la cabeza en otro lado ahora, pero es la agencia libre de 2021, donde hay nombres importantísimos como por ejemplo Mookie Betts, como por ejemplo George Springer o JT Realmuto, por nombrar a los tres que ahora más están más en el pico de su ola, pueden llegar a estar, o de más plata pueden llegar a ser, porque sea lo que sea que pase este año, lo que es seguro es que el año que viene los equipos van a tener muy poco dinero, muy poca plata para moverse en agencia libre. Es algo que está pasando ahora por debajo, pero que tarde o temprano va a llegar y va a haber consecuencias ahí también, ¿o no? Sí, pero ya desde el vamos, con temporada o sin temporada, los jugadores que nombraste no van a estar ni cerca de la expectativa que tenían de contrato y dinero anual para cobrar de hace un año, 2 años atrás. No, los equipos no le van a pagar lo que ellos esperaban. Seguramente recibirán ofertas y no te extrañes que estos jugadores tal vez puedan firmar contratos por un año o 2 años, no a tan largo plazo, porque teniendo en cuenta cómo están las cosas, tal vez en 2 o 3 años las finanzas de los equipos se pueden sanar y pueden volver a gastar lo que están acostumbrados. Y ahora que dijiste Mookie Betts, se me vino a la cabeza algo que se habló hace un par de semanas, es que ¿qué podría llegar a pasar si se suspende la temporada con el cambio que hicieron los Dodgers a los Medias Rojas por Betts? Y bueno, David Price va a seguir en el equipo, pero Betts podría ser un agente libre y ser canjeado a los Dodgers por
tres o cuatro jugadores bastante buenos y nunca ponerse la camiseta. Esto sería una cosa de locos y un efecto colateral muy grande porque los Dodgers invirtieron muchos jugadores, muchos prospectos en cambiarlo. Hablo de los Dodgers y Mookie Betts, que es el jugador más resonante, pero otros equipos también hicieron cambios por jugadores que tenían un año de contrato, que en este 2020 eran agentes libres luego de terminar la temporada y nada. Quizás nunca lo van a poder ver con su camiseta, con sus colores. Eso es también para prestarle atención. Sí, sería una locura, sujeta, bueno, al presente, al contexto actual, que tiene estos coletazos también, que, bueno, no aplican a todos, pero en este caso los Dodgers seguramente que no les haría nada de gracia no poder contar con este jugador, que básicamente es el principal, eh, bueno, no, es el principal objetivo de este traspaso, que les costó tanto y que ya no tiene marcha atrás. En otro orden de cosas, otra noticia que circuló hoy, Diego, para comentar, es que, según reportó Pasan, los Atléticos de Oakland les habrían informado a los jugadores de ligas menores que ya no le van a continuar pagando los $400 semanales que les estaban pagando a sus, bueno, sí, a los miembros de sus granjas, después de este fin de mes, o sea, nada, ahora, después de la semana que viene ya no van a estar recibiendo este dinero y si lo atamos a lo que estábamos hablando antes, porque no son los de Oakland los únicos que están en esta movida de cortar pagos o en otros clubes, en otras franquicias, de suspender operaciones de ejecutivas, de puestos jerárquicos o puestos de scouts y todo eso. No sabemos si nada, si está estrictamente ligado con esto que estamos hablando. Ya se sabía que no iba a haber temporada de ligas menores, era un hecho más o menos tácito en el aire, pero se siguen sumando equipos que, nada, que informan a sus chicos que van a dejar de recibir. La verdad que $400 por semana no es un sueldo, nada, como para vivir tranquilo. Y lo que hace peor todavía a esta situación, y ahora sí te cedo la palabra para ver tus opiniones de esto, es que según lo que estuve investigando, estos chicos no podrían aplicar a leyes de desempleo porque legalmente, es toda una tramoya legal impresionante, pero legalmente están todavía atados a los equipos, por lo que no están desempleados, solo que no hay actividad corriente ahora. Entonces están como en una encrucijada porque además, según hablaban chicos, según leí algunos tweets de chicos que salieron a la luz en estos días, no les pagan más, pero les siguen exigiendo que si de un día para otro mágicamente hay temporada de ligas menores, que ellos tienen que estar preparados físicamente, porque si no, nada, su sueño de toda la vida, que en muchos casos sucede, de querer llegar a grandes ligas, se podría haber truncado por esto. Así que no sé, no sé qué pensás de esto. Sí, a ver, los jugadores, aparte de las ligas menores, si hay temporada, los rosters van a ser más grandes, va a haber más movimiento de jugadores porque se supone que al no tener un sprint training normal, los jugadores se pueden lesionar, entonces tienen que estar preparados. Y en cuanto a lo que decís de los $400, esto era un pacto, como un acuerdo que habían tenido los equipos con los jugadores, eh, que parecido al que firmaron los dueños con los jugadores de Grandes Ligas en marzo, eso se firmó unos días después, como que los equipos no tenían obligación de pagarle, pero se hacían cargo hasta este mes o hasta cuando puedan de los $400 mensuales porque son jugadores de su organización, prospectos y demás. La verdad que de los Atléticos de Oakland no me sorprende, es una franquicia que sigo mucho como los Mets y yo también vi medio de pasadita el tweet de Pasan ayer y puso que John Fisher, el dueño de los A's, tiene una fortuna valuada en 3 o 4 billones de dólares, que pagarle a los jugadores no le representaría más de, no recuerdo si eran 1, 2 o 3 millones, pero bueno, como todos sabemos, estos son negocios, los jugadores son activos
la parte humana existe, pero todo tiene un límite. Y nada, eh, el equipo no tenía obligación contractual de pagarle porque no sé bien cómo son los arreglos con las filiales de las ligas menores. El contrato de estos jugadores está en vigencia, pero por la cláusula de pandemia que se ejecuta, no sé si automáticamente o cómo es ese tema legal, eh, nada, no estarían recibiendo el sueldo. Y es una pena que los atléticos, y creo que los atléticos el primero van a seguir siendo todos, no cuiden a sus jugadores, como dije antes, que son activos y que, por ejemplo, John Fisher, un millonario que tiene una fortuna de 3 o 4 billones de dólares, no destine una pequeña porción al futuro del equipo. Pero bueno, eh, el béisbol son números, esto es un negocio, ya dejó de ser hace muchísimos años y décadas el pasatiempo americano y los equipos quieren hacer dinero, tener ganancias, y si no tienen ganancias, quiere tratar de perder la menor cantidad de billetes posibles. Totalmente, sí. Para terminar de redondear el episodio de hoy, un personaje que creo que no hemos nombrado, que se nos había pasado, porque tampoco su rol es tan importante ¿cómo es? En esta guerra, en esta lucha entre partes, pero obviamente que por ser el número uno en lo que hace, y ahora te voy a decir quién es, juega sus fichas, porque mientras más ganen los jugadores, más va a ganar él, pero lo traigo a colación porque acabo de leer un tuit Ya del me Trevor. imagino. Bueno, Scott Boras, acabo de leer un tuit Sí. de Trevor Bauer, por si hay algún descolgado. Scott Boras es el número uno en cuanto a representación de jugadores. Generalmente los que más cobran son los que él representa, o capaz que al revés se puede aplicar también, que él es el que más plata les hace ganar con sus tratos a los jugadores. Pero justo lo vi, y para no dejarlo pasar, Trevor Bauer en un tweet hace un ratito decía que estaba escuchando muchos rumores de que alguna gente se estaba metiendo en el asunto este entre el sindicato y la liga, y que si es real, que aclara que por ahora son rumores, tiene una cosa para decir y lo nombra con nombre y apellido. Sabemos que Trevor Bauer no tiene muchos pelos en la lengua y dice, y es bastante frontal con estas cosas. Lo nombra, dice: Scott Boras, representa a tus clientes como quieras, pero eh, que se meta en su agenda y no en las cosas del sindicato. Lo dice con unas palabras un poco más subidas de tono, pero se nos había pasado por lo bajo el papel de Boras en estos días, porque bueno, muchas veces opera desde la oscuridad, y cuando quiere salir a la luz lo hace con algunas declaraciones. No sé si vos estás al tanto, Die, de algunas cosas o de, sí, de los hilos que mueve Boras. Eh, Boras, como dijiste vos, es el número uno. Eh, Su corporación es la que tiene más atletas y sobre todo beisbolistas. Hace un par de semanas leí que su empresa, a pesar de la crisis, no iba a despedir jugadores, menos eh, bajar los sueldos, porque si él, en la nota decía que Poras en lo que algo quería era la fidelidad de los jugadores y de sus empleados. Entonces él creía que manteniéndole el sueldo lograba esto. Y después Poras tiene un modus operandi, por ejemplo, que siempre quiere que sus jugadores lleguen a la agencia libre, no acepta que firmen renovaciones por los años de control que tiene un jugador con el equipo. Él quiere negociar, o que el jugador negocie el contrato año a año con el equipo. Y también no me sorprende nada esto, lo que pone Bauer, porque también hace 2 semanas, tres, o no mucho, salieron rumores de que él les habría dicho a sus representados que no acepten la propuesta, que voten en contra de la propuesta. Fue la semana pasada, entonces, del 50 y 50, de repartir los ingresos para la temporada que se iba a realizar. Entonces, Boras es un agente que tiene mucho peso. Inclusive se llegó a decir como que había presentado una carpeta con un plan para jugar la temporada, pero hay que ver si es verdad, pero que tiene peso y que
que marca el terreno es así. No creo que llegue al nivel de ser persona de consulta de Tony Clark, pero sí con sus jugadores tiene mucho peso. Veremos entonces cómo se terminan de jugar las cartas. La pelota está ahora del lado del sindicato, que uno prevé dará una respuesta, quiero creer, negativa a la oferta esta que estuvimos charlando hoy y presentará una alternativa, imagino una contraoferta. Pero bueno, Diego, hasta acá llegamos en este episodio. Eh, Quedaremos al tanto de las novedades para volver acá y charlar de esto, que por ahora son charlas, es un podcast más de negocios que de béisbol, pero bueno, esperemos pasar al béisbol pronto. Llegamos al final. Yo soy Agustín Díaz, repetimos, arroba Agustín Díaz G en Twitter. Mi compañero es arroba Diego Becasese y como siempre esto es un proyecto de béisbolargentino.com.ar. Allí nos encuentran. Diego, nos despedimos y nos encontramos, espero que pronto y con buenas noticias. Exactamente, Agus, eso te iba a decir. Esperemos reencontrarnos pronto y con muy buenas noticias y con un posible acuerdo y con fechas ya para Sprint Training 2.0 y temporada y con muchas certezas. Así que bueno, lo dejamos acá y hasta la próxima.